¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de BTV. Aquí comenzamos con tarjeta roja, estamos en vivo y estamos a pocas horas de que termine la veda electoral. Se viene la veda electoral, se deja de pasar publicidad y se deja de hablar tanto de los precandidatos como de los partidos políticos que van a participar de la próxima elección interna del próximo domingo 30 de junio a partir de las 0 horas de esta noche, de este próximo viernes. Allí comienza la veda y después obviamente ya estamos en esta recta final en donde ya tuvimos casi todos los actos de cierre de campaña de casi todos los precandidatos de los partidos tradicionales más que nada, que son obviamente los que tienen internas. Está el acto de cierre de campaña en este momento de Robert Silva. Es el último que se está desarrollando en lo previo al acto eleccionario del próximo día domingo. Así que en un ratito vamos a repasar algunas imágenes de los actos de cierre de campaña de ayer. El del Frente Amplio con los 3 precandidatos juntos en el Palacio Peñarol. El de Delgado sobre la zona de Positos. El de Raffo sobre la zona de la Plaza Independencia. El del Gurméndez, que también estuvo en la sede del Partido Colorado. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo fue la campaña para cada uno de los chiquilines, cómo la vivieron, si creen que en realidad hubo una campaña fría, si la gente todavía no está metida con la política. Bueno, y después el gran debate, ¿no? Que creo que está instalado de alguna forma cada vez que llega una elección interna. ¿Deben o no deben ser obligatorias las elecciones internas? Es la pregunta que hoy estamos haciendo también en nuestras redes sociales, en el @tarjetarrojabtv, tanto en Instagram como en X. Queremos saber también qué opinás vos, porque sí es obligatorio en octubre, sí es obligatorio el eventual balotaje de noviembre, sí es obligatorio la departamental que vamos a tener en 2025. ¿Por qué no es obligatorio en las internas? ¿Para vos debería ser obligatorio o no debería ser obligatorio si en realidad el domingo empieza el proceso de elegir el futuro presidente de la República? Bueno, eso es lo que le estamos preguntando a la gente, eso es lo que vamos a debatir, pero también un poquito las conclusiones finales que quedan de esta campaña que comenzó por allá después del verano, que algunos ya habían comenzado un poquito antes y que se fue afianzando y afirmando más que nada a partir del mes de mayo en adelante. Estamos con Florencia Bieli del Frente Amplio. Bienvenida. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contenta de estar acá, hacía ya varias semanas que no venía. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una representación repartida en el Frente Amplio, una representación que va en pos de la precandidatura, o mejor dicho, de la candidatura de Carolina Cose. Así es. Y después del otro lado con Gonzalo tenemos a Yamandu. Y Gonzalo Perru, que está también del Frente Amplio. Bienvenido. Segundo programa para vos. ¿Cómo estás? Segundo programa, aquí estamos. Bien, contentos. A ver qué opina el resto. Muy bien. Este a vos tema. Sí te vi ayer en el Palacio, por ahí perdido en la vuelta. Te vi también. Laburando. ¿Te gustó? Yo estaba trabajando ayer para Telenoche en el Palacio Peñarol. La que no vi es a la suplente Castro y a usted Bieli tampoco la vi. No vino. Y bueno, pero hay que seguir militando y trabajando. Y bueno, estaba en otro punto militando, pero sí. no en el acto final. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos para este lado. Tenemos un regreso. Un hombre de la casa, en realidad. Hombre que plantó bandera cuando se instaló Tarjeta Roja, como Florencia, ¿no? Cuando empezó Tarjeta Roja en este canal. Bueno, ahí estaba Diego Ribeiro. Bienvenido, ¿cómo anda? Muchas gracias, Nico. Siempre un gusto volver. Nos vimos también para todos nosotros. Bueno, punto final para Ojeda, que fue el único en el Partido Colorado que no hizo un acto de cierre. ¿Por qué? No, en realidad venimos de una especie de Zoom que hicimos con todos los dirigentes de todo el país. La verdad es que hay un ánimo en toda la militancia de seguir trabajando hasta el último día y realmente el venir a muchos compañeros del interior lo complicaba, entonces decidimos hacer algo distinto para poder tener un momento todos juntos y bueno, se eligió la plataforma para poder hacer un encuentro de esas características. Una sensación que tengo es, estás muerto de cansado, ¿no? Sí. Se nota, sí. Se nota. Estamos cansados, dejando todo en la cancha y bueno, esperando al domingo. Bueno, muy bien. Gonzalo Gómez, que está acá representando a Jorge Gandini, en este caso por el Partido Nacional. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Nico. Buenas noches a los compañeros. Un gusto estar acá, como siempre. Ya te gustó venir informal y ya seguiste la línea, ¿no? Estamos en campaña política, se fue la camisa, hay que estar en la calle, perfecto. Así que seguimos de largo. Me parece bien, me parece bien. Bueno, hablando de elecciones, obviamente de las internas, lo que decíamos recién, ¿no? Representación del Frente Amplio hoy más dividida entre los que están con Cose y los que están con Orsi. Y atención, porque obviamente llegando al final comienzan a darse ya las últimas encuestas pensando en el fin de semana. Y hay algunas encuestas que están señalando que la brecha entre Orsi y Cose se está achicando. Así que hay que ver y hay que esperar qué pasa el domingo. Porque, a ver, si uno saca conclusiones de lo que podemos esperar el domingo, en el Partido Nacional parece la situación estar definida, ¿no? En favor de Álvaro Delgado, con una diferencia importante sobre Raffo.
En el partido Colorado, la diferencia, la ventaja, según las encuestas, de Ojeda sobre el resto es importante. Ahora, habrá que ver si allí se termina achicando ese margen. En el Frente Amplio, la brecha que Orsi le llevó a Cose durante gran parte de la campaña de las internas fue grande y se fue achicando. Entonces habrá que esperar qué pasa el día domingo. ¿Qué opinión tiene Agustina Castro, que es nuestra suplente hoy? ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas noches a todos y todas. Como están por primera vez de suplente, así que experimentando, es como raro, es como estar en penitencia acá mirándolos a ustedes. Además te pusieron un asiento más chico hoy, ¿no? Más no, bajito. yo lo tuve que bajar porque si no, no me llevaban los pies al suelo. Bien, lo bajó usted. Pero lo bajé yo. El detalle del mate no está de más, ¿no? Ahí Perdón, está. no me he dado cuenta. No, pero digo, no tiene por qué ocultarlo. Ok. Hasta ahora no estamos en veda. Si estuviéramos en veda no podríamos mostrar todos los pegotines que tiene, ¿no? Es verdad. Sobre las encuestas que estaba diciendo, sí es verdad que la brecha, depende de la encuesta que mires, se ha ido achicando o se ha ido agrandando en otras. Yo creo que igual esa es la encuesta menos importante. Creo que la realmente importante es la que se publica hoy en El Observador, que dice que de ser el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, en octubre un 48% de los uruguayos y las uruguayas votarían a Yamandu Orsi y un 41% a la coalición multicolor, porque claramente van a tener que hacer una coalición para ver si nos ganan. Y en el caso de ser Carolina Cose la candidata, se invertiría y sería un 48% para la coalición y un 41% para el Frente Amplio. Eso ha sido una tónica que se ha mantenido a lo largo de la campaña, ¿no? Se ha hecho una comparativa de los dos posibles candidatos del Frente Amplio y siempre Orsi le ganó a la coalición y siempre Cose, según esas encuestas, no le ganaba a la coalición en octubre. Exacto, ¿no? Yo no miraría tanto capaz las encuestas entre Yamandu y Carolina, eso se va a definir el domingo sin duda. Creo que es más importante priorizar antes a priorizar, capaz yo elegiría militar antes que a mí misma y a mi propio ego, militar el Frente Amplio y la victoria popular. Antes de meterme en el tema de hoy, le voy a preguntar a ellos, porque ya que estoy en el Frente Amplio voy a ir con este tema, porque es un tema que no deja también de estar ahí, ¿no? De dejar la pelota picando para el domingo. Vos que estás con Cose, ¿se siente en la interna de Cose que esa diferencia se fue achicando? ¿Se sintió de alguna forma? ¿Notaron eso? ¿Entienden que puede tener una gran posibilidad el domingo de poder ganar? Sí, ha pasado esos movimientos en las encuestas, se ha dado durante toda la campaña. En realidad Cose arrancó muy por debajo de Yamandu y se ha ido acercando, ha tenido mesetas y últimamente se ha estado acercando más. Yo creo que la encuesta más importante, en definitiva, es el domingo, porque es donde se juega a la mitad del partido. Creo que ahí la gente va a terminar de definir. Hoy por hoy el clima y el ánimo que se vive es que en realidad no está tan claro esto que mencionabas vos. No tenemos la claridad que se tiene en el Partido Nacional de repente o en el Partido Colorado, por más de que también se tiene que jugar el partido y todo está por verse. Pero la cuestión en el Frente Amplio resulta más pareja y el clima y el ánimo es ese. Es que bueno, hay que seguir trabajando y esperar porque bueno, el domingo va a ser cuando se va a definir en definitiva. Vos, Gonzalo, ¿qué palmás de lo que se siente adentro? ¿Qué pálpito tenés de lo que pasa allí en la interna de Orsi, ¿no? Que tuvo una diferencia importante en algún momento a lo largo de la campaña. Sí, y nosotros dentro de esa campaña tenemos un camino particular que es el de haber acompañado a Mario Vergara al principio y después habernos sumado al camión de Yamandu Orsi, que fue súper importante, una decisión responsable y valiente del equipo de Mario Vergara, y después acompañar a Yamandu Orsi, de modo que vemos con buenos ojos en realidad esta campaña, vemos esa diferencia, si bien estos datos que vos mencionás, de que se acerca en encuestas Carolina Cose, yo creo que eso es positivo, creo que está bueno la competitividad dentro de la interna frente amplista. Creo que es ineludible que este 30 de junio probablemente el candidato sea Yamandu Orsi, pero lo potable y lo importante es que saldremos unidos las y los frente amplistas con una fórmula Carolina Cose, Yamandu Orsi o Yamandu Orsi o Carolina Cose. Muy bien, impecable. Bueno, vamos a la presentación del tema. De alguna forma vamos a hacer un disparador hoy distinto, ¿no? Hoy es mostrar un poquito estos actos de cierre y venimos para hacer algunas conclusiones de lo que fue la campaña de la interna de cara al próximo domingo.
Vamos a recordarle la pregunta que le estamos haciendo en las redes sociales, en X y en Instagram. Estamos preguntándoles a todos ustedes si deben ser obligatorias o no la elección interna, que es lo que vamos a tener el próximo domingo. Recuerden que por Constitución no es obligatorio ir a votar el próximo domingo, por lo tanto no va a haber multa para aquellos que resuelvan no hacerlo. Hay que tener en cuenta que hay muchos uruguayos, por ejemplo, que están en el exterior. Muchos se fueron a la Copa América a ver Uruguay, que hoy va a jugar su segundo partido en New Jersey. Muchos están de vacaciones también, anticipándose a las vacaciones invernales, que para los chiquilines se arranca el próximo lunes, ya con la primera semana, son 2 semanas en algunos casos y una semana en otro. Bueno, eso también incide. Y también hay que tener en cuenta de lo que se está hablando hoy en día, que es el clima, fundamentalmente el frío, porque en realidad el domingo en todo el país no va a llover, según los meteorólogos, pero las sensaciones térmicas van a ser muy bajas, fundamentalmente en las primeras horas de la mañana y ya sobre la tardecita noche, cuando están cerrando las mesas. De 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, a 7:30 de la tarde, 19:30, se puede votar. 7.105 son los circuitos en todo el país, 2.521 los que van a haber habilitados aquí en Montevideo. Ya la Corte Electoral ha comenzado con el repartido precisamente, con el Ejército Militar, con la Naval, también con Fuerza Aérea para todo el país, y también van a las dependencias militares las urnas que en la madrugada del próximo domingo 30 se comienzan a repartir para los distintos circuitos de aquí de Montevideo. Voy a empezar con la ronda. ¿Debe o no debe ser obligatoria la elección interna, Diego Ribeiro? Yo creo que deberíamos por lo menos sentar un acuerdo en cuanto a qué debería ser obligatorio y qué no. No me parece que deberíamos analizar la elección interna como algo solo en el mundo electoral, sino que tenemos... ¿Vos también irías a las elecciones electorales? Yo diría que las nacionales y las internas deberían ser del mismo talante, obligatorias o voluntarias, pero ambas, no una cosa así la otra no. Todas obligatorias, o todas obligatorias, todas otras no. No obligatorias. No tiene sentido que las elecciones que son obligatorias por ley, como son las universitarias o las del BPS, sean obligatorias, pero no la de elegir un precandidato a presidente, de lo que después va a ser una elección que es obligatoria. Es que así está el gran tema. Acá está empezando el proceso en realidad. Claro. El proceso de la elección nacional de octubre. Este es el primer la corte. Fase de grupo. Entonces, ¿por qué esta no es obligatoria y la restante sí? Bueno, ese es el debate que creo que tenemos que darnos. Ahora van pasando varias internas y también sale cada vez que viene una interna este debate, ¿no? Sí, hasta que alguien no se ponga los pantalones y empiece a hablar realmente de este tema con un fin concreto, me parece que vamos a seguir. Y más allá del acuerdo, hay países que las elecciones no son obligatorias. Sí. ¿A vos te parece que se podría ir por ese camino? ¿Te parece que es justo que no sean obligatorias, que haya un porcentaje de la población que elige al presidente? Yo creo que en realidad nosotros en Uruguay tenemos una democracia muy sólida, de las mejores democracias del mundo. Si me preguntás a mí, no veo que sea realmente un problema la obligatoriedad en el voto, sobre todo en algo tan importante como lo es elegir un presidente. Florencia, la misma pregunta para vos. Respecto a si tiene que ser obligatoria o no, yo creo que yo no veo el por qué las elecciones internas deberían ser obligatorias. En realidad son elecciones donde se está definiendo dentro de cada partido político cuál va a ser el candidato o candidata. ¿Está bien así para vos? Y yo entiendo que sí, que la gente puede estar en su derecho, en su voluntad de decir, bueno, voy y... Una corrección nomás, Flo. En realidad eso es en el Frente Amplio. En los partidos tradicionales se eligen los órganos fundamentales de la vida orgánica del partido. Entonces, para lo que es la vida orgánica de los partidos... Está claro, pero no deja de ser, de alguna manera, elecciones internas de cada partido político. Sí, sí. De alguna manera... Hasta algún punto, ¿no? Porque si fueran internas separadas, porque podríamos incluso cuestionar por qué no se puede votar en una y en otra. Si vos lo que querés es formar parte de la vida política de un partido político X. Bien. ¿No? En realidad vos votás en un partido y ya no podés votar en otro. Entonces, de alguna forma también están conectadas entre sí. Exactamente, bueno, yo eso creo que tiene un sentido en realidad, porque obviamente que si yo voy y elijo qué va a pasar con la vida política de un partido político, entiendo que tiene sentido que no vaya a elegir después, bueno, qué pasa en el Partido Colorado, qué pasa en el Partido Nacional, qué pasa en el Frente Amplio, porque se puede dar una cuestión y una jugada que no están buenas también. Pero creo que realmente no le encuentro razón de que tengan que ser obligatorias. Creo que acá el problema y el centro es otro, que es el tema de la participación. ¿Y cómo promovemos la participación en definitiva? Obviamente que con la obligatoriedad, sí, vas a promover la participación, pero ¿de qué manera? De manera de que vaya gente y diga, bueno, voy a ir a votar porque tengo que ir a votar porque si no me multan o porque si no tengo problema con esto. No, yo creo que la idea es trabajar y fomentar la participación mucho antes que cuando nos paramos todos en la calle a repartir listas. Es importante esto que decís, ¿no? Hay 2.700.000 personas más o menos habilitadas para votar, y en las internas normalmente
votan entre un 30 y un 40%. Hasta ahora ha sido así, ¿no? Sí. La última interna fue la que tuvo más votación, la del 2019, con cerca de un 40% de los habilitados a votar. Estamos hablando de menos de la mitad, ¿no? Pero fue la mejor interna con respecto a las anteriores. Se estima, los politólogos estiman esto, los que están haciendo evaluaciones preguntándole a la gente quiénes van a ir a votar, que en esta interna no se supera lo de la última interna, lo del 2019, que podría estar en un porcentaje bastante similar. O sea que podríamos estar rondando también ahí entre los 30 y 40% de participación. Claro, la cuestión en definitiva es esa, o sea, cómo trabajamos y cómo generamos propuestas o formas en las que motivemos a la ciudadanía a participar. Más allá de los actores políticos, más allá de quienes estamos vinculados y esto forma parte de nuestra vida, hay una realidad que muchas veces no la vemos, porque a veces parece que estamos como en una micro burbuja, en un micromundo político que todo gira en torno a... Y ha pasado, acá hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado, bueno, che, ¿qué pasó con el pasaporte y con Astesiano y con esto? Y salís a la calle y hay un montón de gente que no tiene idea de lo que está pasando. Entonces creo que hay un problema más de fondo que es en el que hay que trabajar para que la gente se sienta motivada y vea un atractivo en decir, sí, quiero participar y quiero definir dentro de tal o cual partido político quién va a ser su candidato y ser parte de este inicio de proceso, como le están llamando ustedes, que sí me parece que es así, de este inicio de proceso de cara a octubre. Vos tocaste un tema que es fundamental, que es el desconocimiento de algunos temas en política que tiene gran parte de la población. Y eso, según las mediciones, se centra más en los jóvenes. Es increíble, ¿no? Ustedes son todos chiquilines que están empezando sus primeras armas en la política y que hoy tienen digamos, un gran objetivo para el futuro, que es que chiquilines de su edad, o más chicos también, se interesen en estos temas que tienen que ver con la vida del país, en este caso en la vida política. Gonzalo, vamos con la opinión de los Gonzalos sobre el tema de la obligatoriedad. Empezamos con el Partido Nacional. En la interna yo estoy en contra de la obligatoriedad porque, como bien dice, por el cual está llamado el elector a votar, es interna de los partidos políticos. Si acá no estamos decidiendo gobierno, no decidimos ninguna estructura política de gobierno de nuestro país, por lo tanto, el que debe y quiere inmiscuirse en la interna de un partido político porque es adherente o militante o quiere que su voto valga para algún candidato o precandidato dentro de un partido político, creo que debe ser de manera voluntaria. Sí, estoy a favor de la obligatoriedad en las elecciones nacionales, el balotaje y las departamentales, porque estamos decidiendo la vida del país, pero en este caso estamos decidiendo la vida de los partidos. Entonces, por ese motivo por el cual creo que no debe ser obligatoria la interna. El Gonzalo del Frente Amplio, ¿qué opina? Es complejo, yo creo que se vierten argumentos para la no obligatoriedad y la obligatoriedad del voto en junio, del voto en las internas. Para mí no cabe esta discusión si no hablamos de financiamiento de partidos políticos, si bien hay una ley reciente, creo que es una ley incipiente para seguir discutiendo. Creo que hay que hablar mucho del sistema electoral, de la Corte Electoral y de sus funciones, de cómo el poder electoral en Uruguay, que está menos desarrollado que en otros países, tiene la financiación correspondiente para poder generar discusiones políticas de política pública en la discusión del día a día de la gente. Yo creo que a partir de ahí podemos llegar a conversar sí o no de la obligatoriedad o no de las elecciones internas. Creo también que tenemos que acordarnos de por qué tenemos elecciones internas. Se justifican en la Constitución de 1997, que es la que rige, que es para justificar después la existencia del balotaje, porque tenemos que llegar a octubre con una fórmula única por cada partido. Creo que ahí hay que hacer un análisis histórico, pero político también, y sin duda que de política pública y de financiamiento, para empezar recién ahí a discutir si sí o si no a la obligatoriedad de las elecciones internas. Agustina, ¿vos tenés opinión también? Sí, estuve como el día tratando de decidirme si estaba de acuerdo o no. Me surgen como varias cuestiones. Por un lado, estaría de acuerdo con la obligatoriedad porque siento que, por un lado, de conveniencia, yo milito en el MVP es un dato que en octubre es el sector que más vota, entonces nos serviría mucho más que la elección interna sea obligatoria porque ganarían nuestros candidatos. También siento que genera... esto de que no sea obligatoria, no voy a ir a votar a tal candidato en octubre, pero ahora no voy a ir porque total va a ganar. Entonces como siento que la obligatoriedad en la interna aseguraría como ese paso anterior. Y por otro lado siento que no tendría que ser obligatoria porque nos sirve como un cinchón de oreja, como decía Flo, de decir, bueno, no todos son tan termos como nosotros. Hay un 20% de la población que sabe que este 30 de junio hay elecciones, el resto no tiene idea. Hay un 17% de la población que sigue a algún político en alguna red social.
el resto no tiene idea. Entonces creo que sirve como para nosotros mismos decir, bueno, si hay tan poca gente a la que le estamos llegando realmente, cuando se supone que tenemos que representar a las grandes mayorías, es porque estamos discutiendo cosas que a la gente no le importan y no le interesa que poner su voto, gastar parte de su tiempo en transformar la realidad a partir de un candidato político. Esto último que acaba de decir Agustina es una siguiente pregunta que voy a hacer a continuación, pero después de la que viene ahora. Porque ahora vamos a analizar un poquito cómo fue la campaña, rápidamente. Para vos, Diego, ¿faltaron propuestas? ¿Fue fría? ¿Vos hiciste militancia? Todos militaron en realidad, todos militaron, todos estuvieron en contacto con la gente, con el militante, ya sea yendo a los barrios, viajando al interior o directamente en algún acto. ¿Cómo notás a la gente en esta campaña interna? ¿Fue una campaña fría? ¿Faltó que la gente haya más interés de parte justamente del ciudadano? ¿Faltaron propuestas? Propuestas creo que no faltaron. Yo creo que sí, yo por lo menos en comparación con la campaña de 2019 la noto un poco más fría en cuanto al interés de la gente en el tiempo, ¿no? Yo siento que fue mucho más cercano a la elección que la gente empezó a, che, me conseguís una lista o me pasás las propuestas. Digo, la gente en este último tirón fue que se empezó a acercar más. Me parece que en 2019, por lo menos en mi experiencia, lo que pasaba era que antes en el tiempo, capaz ya desde abril, un poco marzo, la gente ya se empezaba a acercar y a interiorizar un poco más. Y ahora me pasó que me empecé a sentir eso más sobre finales de mayo. Me parece que en ese sentido la campaña fue un poco más corta, que no necesariamente significa que falten propuestas. Creo que en realidad es una cuestión más social que en realidad nosotros tenemos que analizar, sobre todo de cara al futuro, de por qué se dan estos fenómenos, pero no me parece que haya sido por un tema de propuesta. Gonzalo Perrú. Qué complejo. Creo que el clima no es, como dice bien Diego, me parece que no es el clima de las últimas internas. Creo que ha sido un clima más frío, pero si bien es cierto también que ha sido para mí una campaña más larga en términos de campaña interna. Creo que hay algunos precandidatos que pusieron toda la carne del asador hace más tiempo, quizás porque lo necesitaban para figurar en la discusión política y pública. ¿Quién, por ejemplo? Y bueno, me parece que del oficialismo, acá los compañeros del Partido Colorado y del Partido Nacional empezaron a jugar un poco antes. Obviamente el Frente Amplio también tiene una cuestión orgánica, donde tiene el Congreso, donde tiene también otras instancias orgánicas, pero me parece que ahí es donde un poco también se desclasa, si se quiere, la discusión política en los partidos políticos, las y los militantes, y por otro lado la gente en el día a día, y creo que ahí hay una separación donde los partidos políticos empiezan a discutir mucho antes quién va a ser o quién no un precandidato, una precandidata, y la gente en realidad últimamente está empezando a pedir la lista o en realidad rechazarla en la calle. ¿Para vos, Gonzalo? Yo creo que ha sido una campaña mucho más fría que por lo menos la que milité en el 2019. Capaz que porque también la percepción de cambio no está tan arraigada como en el año 2019, tras 15 años de gobierno del Frente Amplio. Entonces, que bueno, las urnas dijeron que había que cambiar, entonces capaz que eso, el fervor también de la militancia y de la gente puede tener algo que ver en eso. Pero también lo veo en los partidos tradicionales y en el Frente Amplio, como que en las últimas 2 semanas recién la gente quería empezar a interiorizarse, bueno, quiénes son los candidatos. Mucha gente no sabía que tenía que votar el 30 de junio. Todavía hay gente que no sabe que tiene que votar 2 listas, porque son 2 elecciones en una. Es un tema también de falta de desconocimiento de lo que es la interna y mucha gente que recién ahora está empezando a buscar la lista. Florencia. Y comparto lo que plantean los tres de alguna manera. Yo creo que a diferencia de las últimas, del 2019 y 2014, que también participé, creo que esta ha sido la más fría en esto de que plantea Diego, ¿no? De que de repente como que parece que se atrasó más la efervescencia de la gente, de decir, bueno, che, estamos en época de elecciones, hay que votar, qué bueno. Como que eso demoró más. Entonces como que la campaña fue una campaña larga, pero que en realidad recién ahora sobre el último tiempo la gente se estaba vinculando un poco más. Y creo que ahí también entran otros factores, ¿no? Entra una sociedad, una ciudadanía que está todo el tiempo bombardeada por noticias y ataladrada por noticias de los informativos, de las redes sociales y el rol que cumple. Entonces es como que todo el tiempo están estimulados y eso genera que en definitiva la gente diga, bueno, ¿y cuándo es el momento realmente en el que hay que poner la carne en el asador? Bueno, te me adelantás a una pregunta que cuando ya Agustina lo planteó hoy en su primera intervención, de alguna forma se instala sobre la mesa. Y es el hecho de hablar también de un punto que los politólogos analizan mucho. La desconfianza en la política y el descreimiento en la política que se instala en la ciudadanía. Hay muchos politólogos que han analizado este tema en los últimos años. Entonces, quiero empezar por ahí, voy a empezar con Agustina, que me levantaba la mano también si quiere agregar algo más de lo que recién estábamos hablando. Pero
¿también tiene que ver esta sensación de una campaña fría o de desinterés de parte de la ciudadanía durante gran parte y recién el interés ahora en el final, cuando estamos cerca del domingo? ¿Esto de la desconfianza o el descreimiento en la política? Sí, yo iba a plantear 2 puntos. Uno era ese, creo que hay un triunfo del discurso de la derecha del son todos iguales, que lograron que se quede en la sociedad y que esté ahí como en el aire. Esa victoria se las doy, lograron que la mayoría de la gente piense que somos todos iguales, entonces que no tiene ningún tipo de sentido ir a votar porque total, nada va a cambiar, total todo va a ser igual. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, el son todos iguales está como bastante instalado, o al menos en mis círculos cercanos lo he empezado a escuchar en gente que antes no lo creía. Y por otro lado, lo de la campaña larga, pero yo lo iba a traer por otro lado, y es que tuvimos la pandemia, que estuvo como hiper presente el mundo político durante la pandemia, tuvimos la LUC, tuvimos como muchas cosas, y cuando terminó toda esa campaña, empezó esta, la gente no sé si tuvo tiempo de asimilar que hubo 1 o 2 meses sin campaña política, el resto fue todo bombardeo, porque también ya desde las intendencias se sabía que Yamandu Orsi era el candidato del MDP, se sabía que Carolina Cosa era la candidata del Partido Comunista, entonces, y eso ya estaba, se sabía que Delgado era el candidato del Partido Nacional, y siempre los discursos terminaban en este está haciendo campaña política, y eso creo que la gente no boba se da cuenta. Entonces sí siento que hubo como un bombardeo demasiado de campaña política, de que salimos de un plebiscito, nos metemos en otro y y por otro, el triunfo de la derecha del son todos iguales. Bien. ¿Desconfianza, descreimiento, Diego, para vos? Yo creo que sí, tampoco creo que haya mucho más que antes. Yo creo que hay un gran porcentaje de la población que no cree en la política, que se está desconfiada de la política. ¿Los más jóvenes? Generalmente tienden a ser los más jóvenes, no le dan capaz la relevancia que tienen la convivencia democrática, pero creo que no es culpa de ellos. En realidad están nosotros, como decía hace un rato Florencia, el acercarle la política a ellos de una forma capaz más renovada y actual, no tanto esa imagen que muchas veces tiene la política de un señor con traje saliendo del Palacio Legislativo, sino algo más ayornado a los tiempos que corren, y que en realidad es responsabilidad nuestra, no es culpa de ellos. Florencia. Hay desconfianza, sí, yo ahí comparto con Agustina que creo que eso es algo que ha aumentado de alguna manera y responde también a muchas cosas. Tenemos el fenómeno en Argentina de Milei y todo lo que sucedió con eso y todo ese discurso que de alguna manera se levantó como el discurso anticasta política y el discurso de los políticos son todos iguales y eso se instaura de alguna manera en la gente y acá juega el rol también las redes sociales, el bombardeo de información, etcétera. Y a la vez también venimos de un gobierno que un mes tras otro ha aparecido algún hecho de corrupción, algún hecho de falta de ética, de falta de transparencia dentro del propio gobierno, dentro del propio oficialismo. Entonces eso de alguna manera inconscientemente también genera en la gente un tema de descreimiento y decir, bueno, al final, ¿para qué voy a ir yo a votar, a elegir, si en definitiva después llega en este caso este gobierno, ¿no? Y hay casos de corrupción y se arreglan entre ellos y hay situaciones turbias y resulta que hay no sé cuántos ministros que no terminan el periodo porque los tuvieron que mover o sacar de la gestión por irregularidades. Entonces eso va generando una desconfianza. Entonces evidentemente es una responsabilidad del sistema político ser un poco más serios a la hora de llevar adelante nuestras propuestas, nuestras promesas de campaña, porque eso también, esta es una época en la que todos prometemos y todos bombardeamos de voy a hacer, y después esa es una manera de jugar con la gente, y creo que a la vista está lo que pasó con este gobierno. Gonzalo Gómez. Un comentario más. Rapidito, que estamos medio pasados de tiempo. Rapidito, yo creo que entiendo lo que quiere decir Florencia, y entiendo el por qué lo dice, pero si vamos a los hechos también desmotiva a la gente que se contraten proveedores de la Intendencia para financiar campaña, desmotiva a ministros atornillados cuando teníamos las peores cifras de seguridad en la historia, hay un montón de cosas que desmotivan y me parece que parte de hacer entender estas cosas es también tener la autocrítica para reconocer lo nuestro y lo ajeno. Sí, pero sin duda que nosotros lo reconocemos y lo hemos reconocido, creo que hace, bueno, no sé, porque ahora solo hablas del gobierno. ¿Y por qué es el gobierno y es lo que usted... A ver, el Frente Amplio no está en el gobierno. Es tu precandidata la que contrata proveedores de la Intendencia. Diego, el Frente Amplio no está en el gobierno. Veo reclames ¿son gobierno en la televisión. ¿Son gobierno departamental o no? El Frente Amplio no está en el gobierno nacional. El Frente Amplio no está en el gobierno nacional. No, en el gobierno departamental. Veo reclames de Andrés Ojeda o de Burméndez subtitulados donde aparece porque el Frente Amplio, porque somos la única manera de ganarle al Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio siempre es el centro para la coalición. Florencia, tú sos grande. ¿Vos sabés cómo nació el Frente Amplio? Yo lo que estoy diciendo... Sos grande, tú sos grande. ¿Vos sabés cómo nació el Frente Amplio? Yo sé cómo nació el Frente Amplio. Ah, bueno, no parece. No parece porque estás haciendo exactamente diciendo exactamente
exactamente lo que decía el Frente Amplio cuando nació. Diego, ¿vas a dejarme hablar? Sí, pero te voy a corregir si estás equivocada. ¿Vas a dejarme hablar? Sí. Bueno, estoy equivocada, no, vos no estás de acuerdo conmigo, que es diferente. No estás equivocada. Lo que yo estoy diciendo es que el gobierno nacional era el gobierno de coalición. Sí. Entonces, se han cansado de hablar del Frente Amplio cuando fue gobierno. Hemos estado 1 año y medio llevando... Pero es política, me dijiste que me ibas a dejar hablar. ¿Qué esperás? Me dijiste que me ibas a dejar hablar. Dale. Hace 1 año y medio que estamos en este programa, 1 año y algo que estamos en este programa, y cada tema sea que vamos a hablar, no sé, de qué saco se puso Luis Lacalle Pou, se van a acordar de que, no, porque el Frente Amplio, y porque Mujica, y porque Tabaré, y porque esto, y por aquello. Sí. Está bárbaro, todo es el Frente Amplio, entonces... Estamos hablando de que el gobierno el gobierno nacional hoy es la coalición. Asúmanlo, evidentemente no lo asumieron. Pasa que si vos hablas con medias verdades es muy difícil debatir. Porque en este mismo programa los compañeros de coalición como los compañeros del Frente Amplio reconocido errores de periodo de gobierno del Frente Amplio y del gobierno actual. Entonces no es que nosotros bancamos todo lo que hace la coalición y ustedes bancan todos los errores del Frente Amplio. Entonces me parece que si vamos a hablar con las cosas claras. Estamos hablando de lo que ha sucedido. Estamos hablando de lo que ha sucedido. Te dejé terminar. No me dejaste terminar en realidad. Estamos hablando de lo que ha sucedido. Entonces, si vos decís que vengamos seguido, nosotros Diego, solo hablamos del Frente hablar, Amplio. chiquilines, así que nosotros solo hablamos del Frente Amplio, pero vos desconocer completamente cómo fue la formación del Frente Amplio, donde se juntan partidos, cosas que tanto critican, para ganarle a un partido político que gobernaba, entonces no se puede caer en ese doble discurso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque es un doble discurso, ¿Pero qué tiene que ver eso con cómo nace el Frente Amplio? Es desconocer la política. ¿Pero qué tiene que ver eso, Militás hace muchos años como para desconocer la política. ¿Qué tiene que ver eso con que es un gobierno que tiene casi la totalidad de sus ministros que fueron de alguna manera removidos de su cargo? ¿Qué tiene que ver con cómo nació el Frente Amplio? Pero ahí podemos entrar en ese debate. ¿Qué es mejor? Cuando alguien comete un error, ¿sacarlo o dejarlo atornillado? Claro, pero estamos hablando del gobierno ahora. Pero te pregunto. ¿Cuántas veces? ¿Querés discutir? No hable del Frente Amplio. Habla de otro gobierno de otro debate, país. ¿no? Lo más lindo es que nos fuimos de tema tremendo. Hay 2 compañeros que se quedaron sin opinar sobre el tema de la desconfianza o el descrimiento de la política. Y además es menos 25. O sea, tenemos que hacer una pausa porque además nos queda mostrarle a la gente todo lo que se va a encontrar adentro del cuarto secreto cuando entra el domingo. Por eso también la importancia, y lo dice la gente de la Corte Electoral, del que el que vaya a votar, además de llevar la credencial, no se olviden de la credencial que es importante, llevar la lista, porque adentro del cuarto va a haber una cantidad de listas que no se lo esperan ni se lo imaginan. Porque no es que solamente acá se resuelve la interna del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio. Hay listas de otros partidos y hay gente que seguramente muchos de ustedes que están ahora mirándonos tal vez ni siquiera conocen, o nombres de partidos políticos que también ni siquiera conocen. 31 precandidatos, 18 partidos políticos habilitados para la interna del próximo domingo. Tengo que hacer una pausa, perdón a los González, ¿no? Que no pudieron opinar porque se picó acá entre Florencia y Diego, que se extrañaban y que obviamente les gusta esto de picarla, pero bueno, picarla con 35 minutos ya de aire sin una sola tanda en el medio es como bastante complicado. Pausa y ya seguimos, dale.